Estamos viviendo los últimos tiempos y en virtud de eso hemos preparado una serie de videos para estudiar este apasionante tema. En primer lugar vamos a ver la revelación final en Patmos. En segundo lugar vamos a estudiar la gran tribulación y el anticristo. Y en tercer lugar vamos a ver el regreso de Cristo y el milenio. El apóstol Juan dice que está en Patmos y que está en el Espíritu en el día del Señor. Dios va a mostrarle, a revelarle como una película todo lo que va a acontecer en ese periodo de tiempo llamado en el Nuevo Testamento el día del Señor y llamado en el Antiguo Testamento el día de Yahvé. Ese periodo de tiempo incluye la gran tribulación, los juicios de Dios, el regreso de Cristo en gloria para reinar, su reino milenial y los cielos nuevos y la tierra nueva. En el programa de Dios, lo próximo a cumplirse es el arrebatamiento de la iglesia. En lo que dura un pestaneo, el Señor sacará de este mundo a todos los creyentes en Él y los llevará al cielo. Habrá un caos y un desconcierto en todo el mundo, pues desaparecerán millones de personas en un segundo. El apóstol Pablo se lo explica a los tesalonicenses al decirle en el capítulo 4, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. En el capítulo 5 de la misma carta, Pablo escribe: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se está refiriendo a ese tiempo de juicio que seguirá al arrebatamiento de la iglesia. Cristo va a trasladar a los suyos a los cielos y después comenzarán los juicios de la gran tribulación. El arrebatamiento tiene que ver con el programa de Dios para la iglesia. La segunda venida de Cristo tiene que ver con el programa de Dios para Israel y el mundo. En el arrebatamiento, Cristo viene a buscar a su esposa, la iglesia. En la segunda venida, Cristo viene con su esposa, la iglesia. El arrebatamiento es el traslado de la iglesia a los cielos. La segunda venida es la implantación del reino de Dios en la tierra. El arrebatamiento conduce a la gran tribulación. La segunda venida conduce al establecimiento del reino milenial. En el arrebatamiento no hay señales que lo anticipen. En la segunda venida hay señales para Israel. Como hemos visto en el video anterior, llamado la revelación final en Patmos, estando Juan en esa isla, recibe la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis trata sobre la consumación del plan eterno de Dios. En el capítulo 1 pudimos ver la descripción que Juan hace del Señor. Ningún ser humano pudo ver a Cristo en el estado de glorificación que el apóstol ve al Hijo de Dios. Juan lo describe de una manera que es digna de ser analizada. Después, en el capítulo 2 y también en el capítulo 3, es alabada la Trinidad, pero se dedica más tiempo al Hijo de Dios, quien se refiere a 7 iglesias de aquel entonces, enseñándoles a cada una de ellas cuál debía ser su actitud mientras esperan el regreso del Señor.
En los capítulos 4 y 5, Juan nos comparte un maravilloso cuadro de adoración a Dios. Juan además ve al Padre que tiene en su diestra un rollo y se lo entrega al Hijo. Este es el único digno de abrir los sellos de ese rollo para que la revelación sea conocida. Juan ve cómo Cristo es adorado, porque Cristo es quien se ha inmolado y con su sangre nos redimió y nos ha hecho un reino y sacerdotes para Dios, y reinaremos con Él sobre la tierra. Esta expresión hace alusión al milenio, el reino de Cristo en la tierra, tema del próximo video. En ese rollo que tiene en las manos el Señor están todos los juicios que Dios va a ejecutar. Juan escuchó decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, es decir, eternamente. La segunda venida de Cristo, y no me refiero al rapto, sino al final de los tiempos, cuando Jesús venga a establecer su reino milenial en la tierra, está precedida de un periodo de gran tribulación. De ese periodo de 7 años de duración encontramos visiones de Juan desde el capítulo 6 al 19 del libro de Apocalipsis. Este tiempo de juicio va desde el arrebatamiento, rapto o traslado de la iglesia al cielo y el regreso del Señor al mundo para reinar. Puede también ocurrir que entre el rapto de la iglesia y el comienzo de la gran tribulación, políticos, militares y gobiernos de ese momento piensen que al final se ha alcanzado la paz en el mundo, probablemente señalando a los cristianos como los culpables de todos los males que habían existido. Un paréntesis. Si el mundo no está peor de lo que está, es por la presencia de la iglesia. Pero Pablo escribe lo que se aplica a aquellas personas. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, es decir, sobre el mundo incrédulo, destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Aquí Pablo está haciendo alusión al día del Señor y a dolores. Estas son expresiones que tienen que ver con la gran tribulación. El profeta Amós, en su capítulo 5, dice que será un día de tinieblas y no de luz. El profeta Jeremías, el capítulo 30, versículo 7, dice que no hay otro día semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, es decir, para Israel, pero de ella será librado. El profeta Daniel, en su capítulo 9, versículos 24 al 27, profetizó las 70 semanas. Son semanas de 7 años que hacen un total de 490 años determinados sobre Israel. De esas semanas se agotaron o cumplieron 69, cuando Jesús entró en un pollino a Jerusalén. La semana que resta, la número 70, es un periodo de 7 años. Ese periodo es la gran tribulación. Terminará con el regreso de Cristo. Esta semana comenzará con la firma de un pacto entre Israel y el anticristo. Recordemos que la gran tribulación no comienza con el rapto de la iglesia, sino cuando el anticristo fuerce a Israel a firmar un pacto. El profeta Daniel hace referencia al anticristo al decir: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Daniel 9:26. Y agrega: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. La iglesia, y gloria a Dios por esto, será arrebatada antes de que comiencen los juicios de la gran tribulación. El Señor Jesucristo planteó el tema de la gran tribulación en Mateo capítulo 24, entre los versículos 15 al 28. Jesús dijo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la habrá. En Mateo capítulo 24, versículos 4
al 14, encontramos un resumen general de los acontecimientos de la semana 70 profetizada por Daniel. Este pasaje describe las condiciones que existirán desde el tiempo de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, hasta el final de la era presente con la venida del Mesías para reinar. Pero el énfasis recae sobre la semana 70 o gran tribulación, cuyo cumplimiento es aún futuro. La gran tribulación será el tiempo de la ira divina. Apocalipsis 6:17. Los juicios serán sobrenaturales, es decir, que tendrán que ver con la intervención de Dios en los asuntos de la humanidad. El apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses acerca del anticristo, quien ejercerá un duro control sobre el mundo durante la gran tribulación. Leemos en 2 Tesalonicenses 2, 8, 10. Y entonces se levantará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La revelación que Juan recibe en Patmos le permite escribir acerca del anticristo lo siguiente: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 8. En el mismo capítulo se puede ver que es Dios quien da la orden para que aparezca en escena el anticristo. Pero en el capítulo 6 de Apocalipsis, Juan nos cuenta que ve al Señor Jesús desatando sellos, y así tiene una visión del actuar del anticristo. El anticristo monta al principio un caballo blanco. Se presenta como un pacifista ofreciendo paz al mundo. Después monta un caballo rojo, porque en virtud de su actuar desata guerra sobre toda la tierra. Después monta un caballo negro, que significa hambre y escasez de recursos sobre el planeta. Y además aparece montando un caballo amarillo, lo que habla de mucha muerte en el mundo, lo que genera una baja importante de la población debido a grandes epidemias. El anticristo es descrito en el capítulo 13, versículo 1, como una bestia que sale del mar. Es llamado, entre otras citas bíblicas, como el hijo de perdición, el hombre de pecado o el inicuo. Es el dragón, Satanás, mencionado en Apocalipsis 12:1, la serpiente antigua, quien le da el poder. Pero al lado de la primera bestia o el anticristo aparece en la visión, en Patmos, otra bestia. Apocalipsis 13:11. Esta sube de la tierra y actuará como ministro de propaganda de la primera bestia. Será llamada el falso profeta. Este hace que los moradores de la tierra adoren al anticristo y manda a construir una imagen de la primera bestia y hace matar a quienes se niegan a adorarla. Hace además que todos reciban una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar o vender sino el que tuviese la marca del anticristo o su nombre o el número de su nombre, que es 666. La gente cautivada por el anticristo dirá: ¿quién podrá luchar contra él? La respuesta está en Apocalipsis 19. Cristo, al final, tomará el reino que a él le corresponde y lanzará a la bestia al lago de fuego y azufre. Los 7 años de la gran tribulación tienen que ver de manera especial con Israel y su preparación espiritual para el regreso del Mesías. El mundo y sus moradores es además durante ese tiempo juzgado por Dios. Sellos, trompetas y copas
son series progresivas de juicios de Dios sobre el mundo rebelde. Eventos tales como calamidades son descritas por Juan al recibir la visión. Granizo, fuego, contaminación ambiental, contaminación en ríos y mares, plagas de langostas del infierno, oscuridad en el sol y en la luna, afectarán drásticamente a la tercera parte de la población. A pesar de la severidad de los juicios de Dios, una cantidad enorme de personas resisten a Dios y le rechazan. 2 Corintios 4:3. Sus mentes están cegadas por el maligno. Toda su vida está centrada y arraigada a las cosas de la tierra. En la gran tribulación se podrá ver la magnitud de sus pecados. Según Apocalipsis, estos son los moradores de la tierra, en su capítulo 3, versículo 10. Es más, se alegran por la muerte de dos testigos del Señor y los celebran enviándose regalos unos con otros. Apocalipsis 11:10. Aclaman a la bestia. Apocalipsis 13, 4 al 8. Adoran a Satanás. Apocalipsis 13:4. Y aceptan la marca de la bestia. Apocalipsis 13, versículos 15 al 16. Los hechos de Apocalipsis no impiden la manifestación de la gracia de Dios. En el capítulo 7 se menciona a 144.000 judíos que darán testimonio del Señor, habiendo creído en Él. Judíos y gentiles confiarán en Jesucristo por la predicación de estos hombres. A estos que han creído no se los llama iglesia, sino santos, en Apocalipsis 7, 9 al 17. Este capítulo es un paréntesis en los juicios de Dios. El capítulo 8 de la Revelación anuncia el comienzo de la segunda mitad de la gran tribulación, es decir, los últimos 3 años y medio. El pacto profetizado por Daniel en su capítulo 9, versículos 24 al 27, entre Israel y el anticristo llega a su fin, porque éste lo rompe. El anticristo le ofreció al comienzo de los 7 años a Israel paz, territorio, cuidado y seguridad, pero ahora viola el pacto, invade Israel y según 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 se opondrá abiertamente a Dios, se exaltará a sí mismo sentándose en el templo de Dios y se presentará como Dios. Sentándose en el templo tal vez signifique el área del templo o la zona en la que les fue permitido durante los primeros 3 años y medio a los judíos tener el culto y la adoración a Dios, ya que el templo será construido por el Señor cuando regrese a reinar en el milenio. Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13. Esto será el cumplimiento de la profecía de Daniel en su capítulo 11, 31. Jesús la menciona en Mateo 24, 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Jesús les da instrucciones de qué hacer a partir de ese momento de gran persecución para los judíos, aclarándole que esos días serán acortados, pues de no ser así, nadie se salvaría. El capítulo 8 revela el toque de trompetas y con ellas la llegada de granizo, que quema la tercera parte de los árboles y la hierba, montañas que se mueven y caen al mar, la muerte de los seres vivientes del mar, y la tercera parte de las naves es destruida. Una estrella cae del cielo sobre la tercera parte de ríos y fuentes de aguas. La tercera parte del sol y la luna se oscurece. Y en el capítulo 9 se agrega que de la profundidad insondable del abismo subió humo del que salieron langostas que dañaron todo lo verde que había en la tierra. Todo esto hacía que los hombres se burlasen de Dios, buscasen la muerte, pero la muerte huiría de ellos. Aquella rebelión contra Dios, consumada por Satanás en los cielos, tenía como objetivo tener un trono al margen o paralelo al trono de Dios. Dios descubre su pecado y arroja de su presencia al diablo, al lucero, al hijo de la mañana, según Isaías 14
y Ezequiel 28. Lo arrojó al mundo de los hombres. Dios creó al hombre y lo constituyó en un virrey. Le dio autoridad, cuidado, protección sobre todo el mundo. Pero Satanás descubrió que ese lugar que Dios le dio al hombre es el sitio ideal para realizar sus planes. Tentó al hombre, el hombre pecó, y entonces el hombre le dio al diablo la autoridad que Dios le había dado a él. Por eso Satanás le dijo a Jesús: los reinos del mundo son míos, porque a mí me fueron dados. Satanás, Lucifer, el enemigo de Dios, se cree capaz de vencer a Dios. Desea quitarlo de su trono y así exigir adoración de todas las criaturas, ángeles y seres humanos. En Apocalipsis 16 leemos que un ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia y su reino se llenó de tinieblas y dolor. Hacía que, como consecuencia de esto, se muerdan las lenguas. Por eso blasfemaron contra Dios, diciendo las peores cosas acerca del Señor. Mientras tanto, sufrían úlceras y grandes dolores, pero no se arrepintieron de sus pecados. De la boca del dragón, es decir, de Satanás, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, ¿es esto una auténtica trinidad diabólica?, salieron 3 espíritus inmundos como ranas. Estos espíritus salieron a convencer a todos los reyes del mundo a fin de reunirse para la batalla de aquel gran día, el día del Dios Todopoderoso. La tierra va a presentar 4 grandes grupos políticos militares: el reino del norte, el reino del sur, el reino de Oriente y el reino de Occidente, el imperio romano reconstruido de donde salió el anticristo. Después de años de calamidades en la naturaleza, persecuciones, controles económicos y religiosos, después de perseguir a los judíos que han creído, haciendo que Dios les lleve al desierto para protegerlos, el anticristo convoca a tropas de todo el mundo para luchar contra el Señor. Pero es Dios quien, según Apocalipsis 16:16, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón y dijo: hecho está. ¿Por qué? Este es el final. Esta es la consumación del plan de Dios para castigar al diablo y a todos los hombres que no creyeron en el Señor y en su salvación. Entonces el Señor viene cuando nadie le espera. Viene como un ladrón en la noche. Y el poder de su venida destruye todos los ejércitos reunidos para pelear contra él. Será el momento cuando, según 2 Tesalonicenses 2:8, el Señor matará al anticristo, aquel inicuo, con el espíritu que sale de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Se cumplirá el Salmo 2 que dice: se unieron los príncipes contra Jehová y su ungido, pero el que mora en los cielos se reirá y se burlará de ellos. Este es Jesucristo, quien es visto en la visión por Juan en el capítulo 19, versículo 11, que viene montado en un caballo blanco. Cristo es el fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Su ropa está teñida con la sangre de la cruz, y su nombre es el Verbo de Dios. A Juan se le muestra lo que ocurrirá en la batalla final y lo escribe diciendo en Apocalipsis 19:19: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra Cristo, que montaba en un caballo blanco, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos, los 2, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Además, Juan contempla a un ángel en el capítulo 20, versículo 1, que baja del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató
por 1000 años. El tema de la gran tribulación tiene dos advertencias. Una para los cristianos. Segunda de Pedro 3, 9, 11. El Señor no tarda su promesa. Debemos vivir de una manera santa e intachable. Segundo, para los no creyentes. Apocalipsis 21, 27. En el cielo no entrará ninguna cosa impura, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La historia del mundo no la determina Satanás, la determina Dios. Llegamos al final y deseamos de todo corazón que este video haya sido de bendición para tu vida. Si te sentís inquieto por lo que escuchaste, quizás sea este el momento en el cual tenés que buscar a Dios. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Cristo murió, resucitó, va a ejecutar sus juicios y pronto vendrá a reinar en este mundo. Sé parte de ese reino, confía en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Es nuestro deseo. Ahora quiero invitarte a que te quedes en el canal y que veas otro de nuestros videos. Pronto nos encontramos. Hasta ese momento deseamos profundamente que el Señor te bendiga.